Son micropasos, pequeñas acciones que tú las sostienes en el tiempo y van recableando tu cerebro. En 21 días tienes una nueva red neuronal. En 42 se va fortaleciendo y en 63 estrenamos cerebro. Obsérvense una semana. Día 1. ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando abrió los ojos? Si me dicen coger el teléfono móvil, pues usted ahí la energía que consumió 7 horas y cargó esta batería que le decimos cerebro, pero a primera hora de la mañana se fue al móvil y empezó a ver redes, toda esa energía usted ya consumió un 40%. Antes creíamos que todo era muy cognitivo. Yo me formé con el doctor Albert Ellis de Nueva York y éramos muy cognitivos. La mente domina el cuerpo. Los pensamientos generan las emociones. Y ahora resulta que nuestro sistema nervioso nos muestra que tenemos muchos más cerebros de los que antes creíamos. Es el intestino, que tiene una conexión entre el intestino y el encéfalo y que todo el tiempo están intercambiando información y generando unos neurotransmisores como la serotonina, como las endorfinas, que tienen todo que ver con nuestro estado de ánimo. Señores de talento humano, ¿usted le quiere mejorar la motivación a su equipo? No se lo lleve de paseo, mejórele la dieta. ¿Cómo podemos, para una persona que nos esté escuchando, que diga, oye, estupendo, ya más o menos entiendo la base, pero ahora lo que me gustaría es cambiar? Me gustaría realmente poder tener un cerebro mucho más productivo, además en calma, con menos estrés. ¿Qué le podemos decir a estas personas para que sepan los pasos a seguir para que noten realmente una revolución, un cambio, que sientan que dominan su cerebro? Entonces aquí tenemos que hacer un compromiso. Lo primero es, necesitamos activar las intenciones de implementación. Muchas veces, entonces, en Año Nuevo, ahora sí, voy a hablar otro idioma, voy a ir al gimnasio, dejo el azúcar. 3 meses después está usted, este año ya se fue, ya tocó para el 2046. Entonces, vamos a activar esas intenciones de implementación. Usted se va a sentar y va a... Tengo unas ganas tremendas del episodio de hoy. Y es que hoy no solo aprenderemos cómo funciona el cerebro, hoy aprenderemos a dominarlo. Y es que nuestra invitada es una referente internacional en el campo de la neurociencia. Autora de 5 bestsellers, columnista de la revista Forbes, directora de Mente Sana, desde donde ayuda a líderes de organizaciones como Microsoft o Amazon a convertir el cerebro en su mejor aliado para lograr resultados extraordinarios, habiendo impactado ya en más de 57.000 personas en 16 países. Seleccionada como una de las 100 gerentes más exitosas de Colombia y nominada como una de las 100 líderes de alto impacto de América Latina. Especialista también en mindfulness y reducción del estrés, farmacodependencia, intervención en drogodependencias, salud mental, con máster en neurociencia. Seguro que se me escapa algo porque sus aportaciones son tan extensas como extraordinarias. Es un honor tener con nosotros a Blanca Mary Sánchez. Bienvenidos a Fuera de Rango. Bueno, la primera pregunta que tengo, cómo me gustaría comenzar, es saber un poquito, que pongamos en contexto, cómo está ahora el campo de la neurociencia. Porque tengo la sensación de que ya hemos ido comprendiendo cómo funciona el cerebro, ya sabemos cómo entrenarlo e incluso quizás hasta cómo dominarlo, hoy lo veremos. Y tengo la sensación de que en los últimos años, las últimas 2, 3 décadas, hemos aprendido más de nuestro cerebro de lo que se sabía casi a lo largo de la historia. Entonces, lo primero que me gustaría saber, tú que sabes mucho más que yo de esto, es saber un poco tu opinión. ¿Cómo está ahora más o menos el campo de la neurociencia? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que estamos pasando de una neurociencia que observaba el cerebro a una neurociencia que comienza a conversar con él. Antes, creer que podíamos entrenarnos, creer que podíamos modificar muchas cosas, era los supersónicos. Yo no sé en España cómo se llamaba ese programa, pero era este el que salía sónico con su jefe y veía en la pantalla. Eso era antes. En este momento sabemos que podemos entender el cerebro, observarlo, ya tenemos mapeos, ya podemos entender mucho más.
cómo funcionan cada una de las áreas, cómo conversan y dentro de esto, cómo hay una serie de estructuras que permanentemente están cambiando la manera en la que interactúan. Entonces aprendimos a observarlo mejor con un montón de herramientas, desde electricidad, desde áreas que tienen más actividad, menos actividad. Antes, cuando yo era niña, te voy a contar acá un cuento y les voy a contar a todos ustedes. ¿Cómo les parece que cuando yo era pequeña, en la escuelita, la profesora dijo que a uno se le morían las neuronas? Y yo llegué a la casa llorando, porque mi papá me había enseñado a leer cuando tenía 4 años. Y yo llegué llorando y le dije a mi papá que yo no quería que se me murieran las neuronas porque ya no iba a poder leer. Entonces esto era muy bonito, porque esto fue como la semillita que me llevó a la neurociencia. Entonces imagínate que, uno, poder entender cómo funciona. Dos, cómo se estimula el cerebro. Incluso la FDA el año pasado, 2025, aprobó algo que se llama estimulación cerebral profunda adaptativa para personas con Parkinson. Ya se pueden generar señales cerebrales que ajustan la manera en la que interactuamos con el cerebro. ¿Para qué? Para que nos dé respuestas distintas. Eso se vuelve algo muy, muy interesante. Pero acá es donde esto se pone mejor. En este instante podemos entrenar las funciones cognitivas. Y aquí viene una palabra que yo creo que has escuchado mucho y es la neuroplasticidad. Cómo las experiencias repetidas modifican los circuitos, los patrones, y que no solamente nos quedamos en entender que el cerebro se puede entrenar, sino que ya podemos medirnos como cuando vamos al gym. ¿Qué está pasando con el cerebro? ¿Cómo te parece? Buah, me parece estupendo, me parece estupendo. Y además esa es la segunda pregunta que te quería hacer, claro, y es que ahora que ya sabemos mucho mejor cómo funciona, ¿crees que sería posible hoy durante esta charla entender también los pasos que debemos seguir para cambiar, más que cambiar, para poder adaptar nuestro cerebro, mejorar nuestro cerebro, entender esta neuroplasticidad con el objetivo de que podamos saber paso a paso en un plazo de, no lo sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que hayamos hecho un cambio en nuestro cerebro para dejar de estar estresados, dejar de estar angustiados y tener un cerebro en calma, pero a la vez que sea mucho más productivo. Bueno, yo te contesto esa, pero tú contestas una antes. ¿Listo? ¿Qué has oído decir? ¿En cuánto tiempo se genera un hábito? ¿Qué has escuchado por ahí que la gente dice? Sí, sé que hay una costumbre que dicen mucho que son 21 días, Ujú. pero yo te he escuchado a ti también, que es un Ah, poquito bueno, más no me para dañe mi hacerlo. respuesta. ¿Cómo te parece, mi querido John y queridos oyentes, que, digamos, culturalmente hemos oído decir en 21 días, y por eso hay tantos retos de 21 días? Yo creo que tú los ves por ahí en todos lados, de 21 días para mejorar cualquier cosa. Y yo acá vengo a romper corazones. En 21 días tenemos una débil cadena neuronal. Si el día 22 dejamos de meditar, de correr, volvimos a comer azúcar, la cadena se va debilitando hasta que se rompe y ese esfuerzo y esa platica se perdió. Entonces, depende de lo que tú quieras desarrollar. Aproximadamente en 63 días logras hacer la transformación. Las grandes investigaciones que se han hecho en mindfulness, con neuroimágenes y demás, dicen 8 semanas para ver resultados. Pero no son 8 semanas sufridas en las que, no, tengo que entrenar 6 horas al día. Son micropasos, pequeñas acciones que tú las sostienes en el tiempo y van recableando tu cerebro. En 21 días tienes una nueva red neuronal. En 42 se va fortaleciendo y en 63 estrenamos cerebro. Entonces ya tenemos el tiempo. Ya sabemos que en 63 días nuestro cerebro se modifica. Pero esto no es magia, esto es neurociencia aplicada. Pero es que lo que no se mide no se transforma. Entonces sería interesante que nos dejen en comentarios cuando vean el video qué quieren mejorar. La memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, la creatividad. O del otro lado, porque tenemos el cerebro y la mente, el hardware y el software. No, yo necesito cambiar la mentalidad. Me quejo mucho.
o rumio todo el tiempo en un tono negativo que hace que me bloquee, que me limite y que no pueda avanzar. Entonces, mira que aquí a mí me gusta mucho trabajar con micropasos. Entonces, vamos a definir un área en la que vamos a mejorar. ¿Cuál crees tú, mi apreciado John, que es una necesidad en el mundo mundial por mejorar? Para que hagamos el ejemplo con esa. ¿Cuál se te ocurre? Pues hombre, la primera que se me ocurre es la concentración, por el tema de las Ujú. pantallas y demás, que eso después nos limita mucho más para mejorar en otros aspectos. Mira, justo acá tengo mi libro de ese tema. Cuando yo escribí este libro, de Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, lo que decían las grandes investigaciones era que teníamos una caída en la capacidad atencional del 40%. Eso es mucho, mucho. Hace algunos años, cuando me dieron por allá la primera vez esta capacidad atencional en el mundo, estábamos que podíamos sostenernos como Dory la de Buscando a Nemo, 12.5 segundos. Cada 12 segundos tú cambiabas de idea. Segunda medición, 8.5 segundos. Tercera medición, el año antepasado, 2024, 3.5 segundos. Eso quiere decir que tú parpadeas 3 veces y no sabes de qué estabas hablando. De ven, 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 devolvámonos la última parte o ven, apúntame este número. Y de la atención, del enfoque, depende la memoria. Entonces, muchas personas que llegan a entrenarse con nosotros llegan con eso. Ay, Blanca Mary, me falla la memoria, estoy muy mal. Cuando nos vamos a ver, el problema es atencional. Porque si yo estoy acá y tú me dices tu nombre y yo estoy pensando en lo que te voy a contestar, mi cerebro no agarra la información y la guarda. Entonces la memoria por allá, venga, a mí hasta acá no llegó. A mí no me pasaron esa información, entonces no tengo cómo activarla. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Hay un término que uso mucho y es la mínima acción viable. Lo que no se mide no se transforma. Obsérvense una semana. Día 1. ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando abrió los ojos? Si me dicen coger el teléfono móvil, pues usted ahí la energía que consumió en mínimo necesitamos 7 horas de sueño. Si usted durmió 7 horas y cargó esta batería que le decimos cerebro, pero a primera hora de la mañana se fue al móvil y empezó a ver redes, toda esa energía usted ya consumió un 40% y se llenó de información en un momento en el que el cerebro es muy influenciable. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú te despiertas, tu cerebro está en las ondas más lentas, las más profundas. Ese es el momento para orar, visualizar, decir las afirmaciones, hacer ensayo mental, imaginería, todo eso que tú quieres ver en tu vida. Si en esos primeros momentos te vas a redes y hacer ese scroll infinito que le hace tanto daño al cerebro, tu atención va a caer, tu motivación va a caer y por allá a las 10, 11 de la mañana vas a estar en modo zombie. Entonces, micropaso 1, ser muy consciente. ¿Qué me roba la atención? Las distracciones, las interrupciones, las redes sociales, la rumiación. Estoy anticipando muchas cosas que pueden salir mal. Entonces ahí tú dices, stop. ¿Cómo detengo esto para volver a enfocar? Entonces, uno, ser consciente. Dos, la mínima acción viable. Cuando me despierte, los primeros 15 minutos, cero pantallas. Respiro, medito, me tomo un vaso muy grande de agua, porque esta esponjita que le decimos cerebro se deshidrata en la noche. Entonces, hay un protocolo de Andrew Huberman, el gran investigador de Stanford, que nos dice, en la mañana tomarnos un vaso de agua con una pizquita de sal rosada del Himalaya, un poquito de zumo de limón y unas gotitas de stevia. Esto hace que el cuerpo, las siguientes vasos de agua que tomemos, se hidrate realmente. Porque si tomamos el agua sola todo el día, nos deshidratamos. Entonces, uno, hidratación, uno, no pantallas, dos, hidratación, tres, una práctica de atención sostenida. ¿Cuánto tiempo? El que ustedes logren hacerlo. 3 minutos, 5, 10, 12. Ya si usted tiene una hora para sentarse a meditar, pues maravilloso. Pero el efecto cerebral de 12 minutos y una hora es el mismo. Entonces mira que por ahí podemos empezar y tener bloques de tiempo. Que tú digas,
30 minutos, cierro todas las pantallas con las que no esté trabajando, todas las pestañas y voy a escribir. En el caso mío, yo escribo para Forbes. Entonces voy a escribir el artículo y tengo todo el mundo silenciado. Audífonos y trabajo en esto. Después me paro, respiro. Tener 2 o 3 bloques intencionales comienzan a desarrollar esa densidad atencional. Entonces yo creo que por ahí podemos iniciar y empezar a vernos cada semana de cómo me estoy sintiendo. Soy capaz de estar acá hablando contigo, sin irme al móvil, sin mirar para otro lado, sin distraerme, estando presente. ¿Cómo la Ujú. ves? Sí, no, lo veo perfecto porque una de las cosas que me gusta mucho de ti es la practicidad siempre que le das a las explicaciones. Es decir, no es teoría vacía, sino son explicaciones que siempre van a tener ese detalle de los pasos a seguir para que tengan una utilidad real. Además, con lo que comentas sobre esa falta de concentración, pantallas, claro, ya están haciendo muchos estudios que lo que ven es que lo que hasta ahora era el TDAH, que limita la concentración, ya todo el mundo tiene un efecto en su cerebro similar al TDAH debido a las pantallas. Al final tenemos una cosa en el cerebro que es el cortisol, ¿no? Este sistema de fight or flight, lucha o huida, que es muy importante porque si nos venía un tigre necesitamos poder reaccionar rápido. Es importante tener eso, tener esa capacidad, pero a su vez tiene que ser muy limitada en el tiempo. No puede estar constantemente activado porque al final es algo que va a hacer que estemos mucho más cansados. Y las pantallas lo que hacen es que activan esa parte del cerebro que es similar bueno, este cortisol, ¿no? Es similar a ese efecto y lo que provocan muchas veces es que estemos mucho más cansados, aunque solo entre comillas, hayamos estado mirando el móvil. Si solo he estado en el sofá mirando el teléfono o mirando la pantalla que sea, ¿cómo es posible que con las ganas que tenía antes de hacer cosas, de repente ya no tengo? Lo iba a hacer, ya no lo voy a hacer. Y no he hecho nada, ¿eh? Solo he estado tumbado mirando. No, sí has hecho para tu cerebro, sí has hecho, sí lo estás agotando, sí estás quemando esa energía que comentas, que al final hace que si utilizamos la energía para una cosa, no lo utilizamos para otra. Mira que hay una cosa importante ahí. Y esto mucho para los ejecutivos y los estudiantes que nos escuchen. Si en tus pausas de descanso te vas al móvil, no haces nada, porque generas sobrecarga cognitiva. Entonces, uy, estoy fundidísima, me voy a ir a almorzar y me voy a ver TikTok, Instagram, lo que sea. A mí me encanta Pinterest, esa es mi red favorita. Entonces, soy de esas señoras de las matas, de la decoración. Entonces, tengo la pantalla y mi cerebro tiene que elegir en cuál de estas imágenes va a sostener la atención. Entonces, si veo la matera azul o la rosada, eso consume energía, eso desgasta y eso hace que cuando tú vayas a la segunda parte de la tarde a trabajar, estás fundido. ¿Por qué? Porque uno te da dopamina barata. Imagínate que cuando tú pones un post de cualquier cosa y te sale un like o tienes un comentario o alguien te dice lo maravilloso que eres en redes sociales, eso a tu cerebro le da un montón de dopamina, pero como no es dopamina real, se consume muy rápido. Entonces tengo, como el adicto, tengo que ir por el siguiente chut de dopamina a la red que sea más fácil de hacer. Cuando eso empieza a pasar, por eso se desencontrola el cortisol. Entonces en la noche me acuesto a dormir y, ay, pero ¿por qué me desperté y sigo igual de cansada? Porque en la noche tuve picos de cortisol, porque estuve viendo que tú estás en el verano en la playa y yo estoy aquí y aquí no es tan emocionante. O veo la vida de otras personas en redes súper divertida y lo comparo con mi realidad en oficina y eso hace que baje la motivación, que me sienta frustrado, que me sienta incómodo. Entonces el problema no son los neurotransmisores. El problema es que nos dieron un Ferrari y somos muy malos pilotos. Antes de continuar, comentaros que nuestro objetivo, nuestro trabajo diario es ofreceros el mejor contenido posible, el contenido de mayor valor. Y para ello, para traer a los mejores invitados, nuestra mayor fuerza, nuestro mayor argumento es la suscripción. Por eso, si le das a ese botoncito gratuito de abajo, nos ayudas en gran medida a ofrecerte el mejor contenido posible. Muchas gracias. ¿Qué errores? Porque ahora veremos también un poquito paso a paso cómo podemos hacer este cambio en el cerebro para ser más productivos y a la vez estar en calma. Esa es la parte que a mí me encanta, poder tener ambas.
Pero me gustaría saber también algún otro error, porque las pantallas es muy común. Además, a mí me hace mucha gracia. A los niños no les des pantallas, que no es bueno, que sabemos que no es bueno, mientras nosotros estamos con el teléfono. ¿Qué otro error ves tú también que cometemos muchas veces sin darnos cuenta? Mira, uno es esta aceleración crónica. ¿No has visto que nos acostumbramos a que caminamos rápido, comemos rápido, hablamos rápido, todo es rápido? Y el problema es el 5X del teléfono. A veces a la gente le queremos poner 5X. Alguien llega a contarnos algo y como que somos apresurándolo. O no, no, no me digas, John, ya sé qué me vas a decir. Esa sensación de aceleramiento dispara el cortisol. Piensa que tenemos dos palancas, un acelerador y un freno. El acelerador es el sistema simpático, muy importante para que nos activemos, para que pasemos a la acción, para que no nos coma el tigre. Pero el parasimpático nos restaura, nos da calma, nos da disfrute, nos da equilibrio. Entonces el hecho de estar siempre tan acelerados nos abruma, porque entonces te vas a dormir y tu cuerpo no se ha dado cuenta de que no hay una amenaza, de que ya entraste en calma, como que tuvieras un control remoto para cambiar el mood, no cambias el mood y un amigo me decía, es que yo me duermo en todas partes, menos por la noche en mi cama. Estoy en la oficina y tengo mucho sueño, me voy al cine y me duermo, voy en un auto y me da sueño, pero cuando me acuesto por la noche no logro conciliar el sueño porque el cuerpo no ha recibido el mensaje de la calma. Y nos devolvemos a la primera pregunta. Tú me decías que en qué íbamos con el cerebro. Antes creíamos que todo era muy cognitivo. Yo la primera, yo me formé con el doctor Albert Ellis de Nueva York y éramos muy cognitivos. La mente domina el cuerpo. Los pensamientos generan las emociones. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que nuestro sistema nervioso nos muestra que tenemos muchos más cerebros de los que antes creíamos. Antes hablábamos de el cerebro triuno, el reptiliano, el emocional y el racional. Ahora, ¿cómo te parece, mi querido John y mis queridos amigos, que tenemos muchos más cerebros repartidos por todo el cuerpo? Nuestro hermoso intestino. Para las personas con depresión, con ansiedad, las investigaciones más recientes, usted mejora su dieta. Bueno, para los que están en Europa y tienen una dieta mediterránea, seguramente es más fácil. Para los latinos, para los que están en Estados Unidos, más distinta. El ideal es comer 30 vegetales a la semana. 30. Y eso, como que tú coges tu microbiota y le pones unas semillitas y se restaura. La microbiota son más o menos 2 kilos de bichitos que viven dentro de nosotros, que cuando están mal, aparece la ansiedad, la depresión. Cuando tú empiezas a comer mucho mejor, ese cerebro, que no tendría que ser el segundo, sino el primero, que es el intestino, que tiene una conexión entre el intestino y el encéfalo, y que todo el tiempo están intercambiando información y generando unos neurotransmisores como la serotonina, como las endorfinas, que tienen todo que ver con nuestro estado de ánimo. Señores de talento humano, usted le quiere mejorar la motivación a su equipo. No se lo lleve de paseo, mejórele la dieta, déle frutica a la media mañana. Entonces, uno ese. Dos, el corazón. ¿Has oído decir que uno dice, tengo el corazón roto, me duele el corazón y la gente dice, el corazón no duele? Pues, ¿cómo te parece que sí duele? Tenemos unas neuronas cardíacas que te generan una experiencia similar al dolor físico. Entonces, los del lado oscuro de la neurociencia saben más de esto. Los de neuromarketing están estudiando mucho algo que se llama el efecto priming. 10 segundos antes de que tú te compraras ese micrófono, tus latidos del corazón, tu frecuencia cardíaca, tuvo una variación. Y esa variación le dijo al cerebro, ese es el micrófono. Eso es lo que usted va a comprar. ¿Cómo te parece? Entonces ahí hay otro cerebro muy interesante que se está estudiando mucho. Sí, de hecho, esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, yo es un dato que a mí me gusta mucho utilizar relojes que me miden todo. Y un dato muy curioso que la verdad que tardé en darme cuenta es que yo muchas veces a la hora de dormir no dormía bien del todo, aunque tenía un sueño REM muy largo, muy bueno, el sueño profundo muy bueno, y el dato que me daba mal era el VFC,
que tardé en enterarme que era la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es por esto mismo que comentas, ¿no? Que no es cuestión tampoco de que dure Claro. más o menos tiempo o solo la calidad del sueño, sino que es muy importante también este otro aspecto. Y mira que ahora, por ejemplo, con los temas del sistema nervioso y demás, el estudiar esa estabilidad entre simpático y parasimpático te dice cómo vas a envejecer, cómo va a envejecer tu cerebro. Cuando yo trabajo con CEOs y demás, les hacemos esos escáneres para ver en el transcurso del tiempo cómo se va modificando y modulando esa frecuencia. Pero es que tenemos más cerebros. La piel, por ejemplo, cuando las personas tienen alteraciones emocionales crónicas, la piel es la última barrera porque te contiene. Cuando tienes estrés crónico, empiezan a aparecer problemas en la dermis. Personas que tienen dermatitis, personas que les aparecen manchas graves, que tienen alteraciones muy fuertes, cuando se regula el sistema nervioso, desaparecen. Bueno, no, y es que tenemos muchas más. El último, para que pasemos a otra pregunta, los músculos. Te dan una mala noticia y te contraes. Uy, porque tengo este dolor muscular. ¿Hace cuánto? 3 meses. Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? El cuerpo habla, el cuerpo grita lo que la boca calla. Lo que tú no procesas, tu cuerpo lo empieza a manifestar. Y no sentimos que esto tenga que ver con la salud mental. Entonces, gastritis crónica, salud mental. Colon irritable, salud mental. Bruxismo, el que se está partiendo las muelas de tener tensión acumulada. Migrañas, el tic del ojo y un montón más, que cuando empezamos a entender esta interacción entre todos estos cerebros, ampliamos uno de los, es que tenemos muchos sentidos. Los 5 que todos conocemos, y hay uno que me encanta que es la interocepción. Cómo reacciona tu cuerpo frente a diferentes estímulos. Entonces, mira, John, que conocernos para transformarnos sería el punto cero. Qué bueno. Sí, porque al final es una muy buena forma de entender cómo funciona no el cerebro, sino los diferentes cerebros que tiene el cuerpo, porque no se entiende realmente cada uno de ellos si no se entienden en su conjunto, que yo creo que es un error muy común que se daba hasta ahora, ¿no? El centrarnos en solo en uno de ellos o en dos de ellos, pero si no se tienen todos en cuenta tampoco vamos a solucionar el problema y no lo vamos a entender, que al final la primera parte. Ya hemos comentado un poco y entendemos ya bien cómo funcionan los cerebros de nuestro cuerpo, algunos de los errores que cometemos, que por desgracia son tan habituales, y me gustaría que pasemos ya a la parte un poco de qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. Paso a paso, cómo podemos en 63 días, para una persona que nos esté escuchando, que diga, oye, estupendo, ya más o menos entiendo la base, pero ahora lo que me gustaría es cambiar. Me gustaría realmente poder tener un cerebro mucho más productivo, además en calma, con menos estrés. ¿Qué le podemos decir a estas personas para que sepan los pasos a seguir para en 63 días o el plazo que les lleve, que noten realmente una revolución, un cambio, que sientan que dominan su cerebro? Bueno, pero entonces aquí tenemos que hacer un compromiso. Lo primero es, necesitamos activar las intenciones de implementación. Este cerebro es como un perrito. Imagínense que usted tiene un cachorrito que está entrenando. Entonces le tiene que decir para qué va a hacer esto. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero muchas veces, entonces, en Año Nuevo, ahora sí, voy a hablar otro idioma, voy a ir al gimnasio, dejo el azúcar. 3 meses después está usted, este año ya se fue, ya tocó para el 2046. Entonces, vamos a activar esas intenciones de implementación. Usted se va a sentar y va a escribir manuscritamente, John, aquí no digitamos, ni menos le dictamos al teléfono, no vamos a escribir. ¿Qué quiero lograr? Quiero mejorar la concentración. Muy bien. ¿Para qué? Para que cuando tenga 80 años mi cabeza funcione muy bien, para tener mejores relaciones, para disfrutar la vida, para que me vaya de paseo y no me quede con el video y no disfrute el lugar en vivo. Entonces, intenciones de implementación. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Apenas tengan eso escrito,
Vamos al paso 2. Ujú. Escrito como ha Y hecho boli y papel, ¿no? No nos vale el sí, boli y teléfono, el papel, ordenador. no, aquí Boli y papel nada, que imagino ni se retiene digital. mucho más, ¿no? Ajá. Sí, activas más áreas del cerebro. Imagínate Mm, que cuando tú escribes, activas el área de la audición. Pero es que nadie me lo está diciendo, tú te lo estás diciendo dentro de tu cabeza, sí te lo dices. mm, 2, la visión. Ah, es que esto ya se volvió visible, tangible y trascendente, porque me estoy diciendo qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y por qué es tan importante hacerlo. mm. Y ahí ya nos vamos a qué necesito. Bueno, no necesito regularme. Entonces vas a mirar una semana. Los mínimos. Sueño. Cuando te acuestas a la cama, ¿cuál es tu ritual de acostarte? Al cerebro le encantan los rituales. No, yo voy y me doy una ducha. Entonces aquí donde yo vivo en Colombia venden un jabón con citrato de magnesio, lavanda, bendecido por Zeus, con el que tú te bañas por la noche y te relaja. Entonces voy, me ducho, me relajo, le mando la señal a mi cerebro de no solamente estoy cerrando el día, sino estoy liberando las cargas tensionales. Entonces uno, el ritual de cierre del día. Tengo mucho ruido, un millón de cosas que no me van a dejar dormir. Vas y vuelves con el boli y escribes, esto lo resolveré mañana. Y sacas la lista, el vaciado mental de lo que te hace ruido. Llamar a no sé quién, porque si no a las 3 de la mañana haces un pico de cortisol y te despiertas a intentar retener la información. Y luego al otro día vuelve y se te olvida. Entonces no, sácala. Te vas a dormir. ¿Qué hay que hacer en la noche? Hay que evaluar el día. ¿Cuáles fueron las mejores cosas que viví hoy? Eso va tranquilizando tu mente, eso va aquietando tu sistema nervioso porque estás pensando en las cosas buenas. Nadie se despierta a las 3 de la mañana a hacer la lista de la gratitud. Te despiertas a imaginar catástrofes. Entonces vas a evaluar qué cosas fueron buenas y te quedas con lo mejor de tu día. Lo mejor de hoy fue esto. Agradeces, respiras y te duermes. Al otro día, cuando te despiertes, te vas a medir cuánta energía física tienes. ¿Despertaste bien, listo para roquear? ¿O sigues aplazando el teléfono? Porque cuando aplazas el teléfono, aplazas tu vida y le das la señal a tu cerebro de cada alarma que suena es más cortisol. Así que no estén diciendo a las 10 de la mañana de es que mi cuerpo está desequilibrado. No, tú lo estás desequilibrando. Te despiertas y te vas a ir a exponerte al sol. Lo primero que haces, abrir la ventana, salir al balcón y recibir la luz del día 5 o 10 minuticos. Siempre mejor, ¿no? La luz natural mejor que artificial, sí, ¿verdad? Siempre. Porque eso hace que la vitamina D se active, que entres en un ciclo ultradiano alto, con una buena energía, porque el circadiano es de dormir, el ultradiano es de los picos de energía. Cuando te sales a recibir el sol con un vasito grande de agua, estás regando tus neuronas, estás recibiendo el sol y si ya eres muy pro, agua, sol y ejercicio. Salta 10 veces, haz estiramiento, demuéstrale a tu cuerpo que arrancó el día. Esto genera algo que se llama BDNF. Me gusta decir que es como un abono que tú le pones a tus neuronas para que funcionen bien durante el día. Y mira, John querido, que acá no estamos hablando de suplementos, acá no, estamos hablando de agua, de luz natural, de movimiento, de cómo evolucionamos. Esto a la primera hora te da energía sostenida. Llegaste a trabajar, ¿cómo vas a arrancar tu jornada? Respirando conscientemente. Nuestras fosas nasales activan diferentes funciones en el cerebro. Cuando, normalmente está cambiando durante la jornada el área, la fosa nasal por la que estamos respirando más. Respira, a ver, ¿en cuál estás en este momento más activo? Toma aire, a ver. ¿La izquierda o la derecha? ¿Por cuál sientes que te entra más aire? Igual diría la derecha, pero yo creo que depende Ok. del día. Y depende del momento del día. Entonces, hay una parte del día en el que está más activa la fosa nasal derecha porque necesitamos estar más activos. Hay un momento en el que debemos de estar más activos por la izquierda para estar más tranquilos.
La fosa nasal derecha activa el simpático, la izquierda el parasimpático. Entonces, tú llegaste a trabajar y te escaneas. ¿Cómo me siento? Uy, somnoliento. Entonces me voy a tapar la fosa nasal izquierda y voy a inhalar y exhalar 3 veces por la derecha porque necesito energía. Terminé la jornada. No, estoy muy activo. Te cubres, estoy en los pranayamas. Te cubres la fosa nasal derecha, inhalas y exhalas entre 3 y 5 veces por la fosa nasal izquierda, te tranquilizas, te regulas y te dispones a descansar. Mira que acá no estamos hablando de nada difícil, costoso, no estamos hablando de plataformas, estamos hablando de entrenamiento en la vida diaria. Sí, no, cosas al final que son naturales para nuestro cuerpo, nuestro cerebro, Exactamente. son detalles. Es que eso yo creo que es lo que la gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Piensa en el objetivo, en lo que quiere conseguir, pero cree que va a ser mucho más difícil de lo que es en realidad. Por eso a mí me gusta mucho, me han encantado tus libros, también te escucho mucho, el canal que tienes, otros podcasts que has estado, porque al final tú das unos consejos que son muy básicos realmente, que son sencillos de aplicar, sobre todo es eso, son sencillos de aplicar, pero que luego, si vas uniendo todos ellos, al final consigues el objetivo y consigues ya tener un cerebro que está mucho más preparado para lo que tú quieres, tú necesitas, que es un cerebro que es mucho más amigo tuyo para tus objetivos que no un enemigo, que nos sentimos muchas veces, ¿no? Que puede parecer. Es que tenemos que tener estilos de vida más cerebroamigables. Tenemos que pensar cómo está ese capital cerebral. Estoy en la ruina porque no hago nada por cuidarlo y cuando llego a los 70, ahí es donde me llaman, Blanca Mary, ¿qué hago? Porque no quiero que me dé el Alzheimer. Te me están dañando las neuronas. Y yo, amigo, todos los que nos oigan antes de los 50, les voy a decir una cosa buena y una cosa mala. Primero la mala. Tienen hasta los 50 años para entrenar su cerebro. Ahora la buena. Tienen hasta los 50 años para entrenar su cerebro, para hacer ejercicio, para comer bien, para hidratarse, para aprender cosas nuevas, para hacer cosas incómodas. Yo no queremos hacer cosas incómodas, queremos que todo sea fácil, divertido. Bueno, queremos pagar el precio. ¿Tú también ves esto frecuentemente en las personas? Ujú. Sí, claro. Lo queremos todo rápido, fácil y para allá. Ujú, instantáneo, el caldo de instantáneo que le echas y ya, y eso no te sabía nada, porque no tienes el tiempo de irte a hacer una paella, de poner los ingredientes, de esperar a que se cueza y de sentarte a disfrutarla. Entonces, volvemos a nuestro paso a paso. Mídanse. Entonces dicen, ¿qué me cuesta? Me cuesta enfocarse. Entonces se van y encuentran un libro, no tiene que ser necesariamente mío, pero si es mío, mejor. Entonces van Bueno, y encuentran un libro. recomendamos los libros de antes de nada, El arte de pensar bien, de Angustiosa. Si quieres, saca ahí, porque yo los pondré también, ¿eh? En la descripción, Acá tengo un porque par. me encantan. O sea que yo soy el primero que los recomienda porque me han gustado mucho. Mira, de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, si quieres regular tu mente, tus emociones, volver a la calma. Y el nuevo, desbloquea tu modo creativo si necesitas entrenar el cerebro. Este tiene un taller de 30 minutos de gimnasia cerebral conmigo. Entonces, los que lo compran en digital, en audio, en físico, me escriben por Instagram, @soy Blancameri, y se los mando. Entonces, ¿qué les iba a decir? Tú tomas el libro y dices, voy a leer una página y me voy a explicar qué entendí. Ahí estás haciendo gimnasia cerebral. Ahí estás entrenando la atención, la memoria, la capacidad de aprendizaje de temas que no sean los mismos que lees siempre. Las novelas son hermosas para leer por la noche, 6 minutos, bajar el cortisol y dormir delicioso. Cuando hay luz, lee cosas que te reten. Aprende a moverte, aprende a bailar, sal a caminar. Miren que estamos hablando de un protocolo muy fácil de hacer. Y algo clave acá es no te exijas rendir al máximo. No, necesito estar enfocado 3 horas. No funciona. Puedes empezar con 5, 10, 15 minutos. Yo después de trabajar mucho, máximo me da 1 hora. Después de 1 hora no estoy enfocada, estoy ocupada. Ahí no estás productivo, estás ocupado. Empezar a medirte cómo estoy mejorando. ¿Puedo sentarme a hablar con alguien sin tener esa ansiedad de ir a coger el móvil? Porque es que vas, lo tomas, lo miras. ¿Qué hora es? No sé. ¿Qué estabas viendo? Ni idea. ¿Por qué lo tomaste? No, por si alguien me había escrito.
A ver, entonces, incrementar esa agencia. Agencia es tu autocontrol, tu capacidad de dirigir tu atención como si fuera una linternita con la que iluminas aquello que es importante, tu memoria. ¿Qué estoy guardando? ¿Estoy guardando información que no me ayuda o estoy almacenando conocimientos para? ¿Qué tan flexible soy? ¿Soy capaz de irme y sentar con una persona de una generación completamente distinta y sostener una conversación? Todos estos micropasos nos van a ayudar a entrenar el cerebro. Tenemos una mano que tiene maestría y una que no sabe hacer bolitas y palitos. Y queremos tener un cerebro súper guau. Pues vaya y enséñele a escribir. Yo, por ahí lo voy a poner en redes, me compré unos cuadernos de estos de los niños pequeños y estoy entrenando mi mano no dominante para dibujar, para escribir, para hacer reserva cognitiva y que cuando llegue a los 50 tenga un cerebro preparado para que en la segunda mitad de la vida funcione igual o mejor. Qué bueno, ¿no? Y al final son un montón de pasos que la verdad que... De tareas. Sí, bueno, pero son tareas, pero que tampoco cuesta tanto. Es decir, para dormir, ¿no? Por ejemplo, comentabas, pues hombre, no estar con las pantallas, leer, aunque sea 6 minutos, pensar en las cosas positivas del día. Claro, al final son cosas pequeñitas que no parecen importantes, pero luego cuando te levantas a la mañana siguiente y estás con mucha más energía, pues ahí es cuando ya lo ves y dices, ahí va, que sí que funciona. Quizás no un día, ¿no? Pero cogiendo ese hábito se nota mucho más la diferencia. Por la mañana el vaso de agua con limón, con sal, tal, pero empezar un poco de ejercicio, estiramientos, todo ese tipo de cosas, la lectura, que también lo has nombrado después, Ujú. que es algo que también ayuda mucho, ¿no? Con el Alzheimer. Has nombrado también, bueno, esa no autoexigencia, que me gusta mucho también, ¿no? No pensar que tengo que estar al 100% del rato, porque al final lo que voy a hacer es quemarme y ser mucho más improductivo. Es mejor tomar esos descansos y no estar siempre exigido al 100%. Has nombrado un poquito al levantarnos el tema del ejercicio. Me gustaría Ujú. también que comentases cómo ves tú que influye la importancia que tiene el ejercicio, porque algún otro invitado nos comentaba también, ¿no? Que poco a poco los médicos lo van recomendando más, pero que es muy poquito en comparación con lo que se debería y que deberían recetar más ejercicio y menos pastillas. No sé cómo ves tú también, cómo puede afectar el ejercicio a nuestro cerebro y a nuestro bienestar. Mira, yo creo que debería de ser obligatorio en los colegios incluso y en las empresas espacios de actividad física. Que dentro de tus responsabilidades laborales tuvieras que cumplir en la semana con 150 minutos de actividad física. Eso es lo mínimo que necesita el cerebro. Tú lo puedes dividir en, no es que, y volvemos a la mentalidad de escasez, no tengo tiempo. Vaya, mire su móvil. Cuando le dice, felicitaciones, esta semana solamente estuviste 3 horas en la pantalla. Y uno, no, ¿a qué horas? 5 minutos, 10, 15. Yo tengo un reto que estoy haciendo conmigo. Y es, yo tengo para mí 1 hora de redes al día, no tengo más. Entonces, esa hora de redes, tengo que pagar el precio. Antes de poder hacer redes, tengo que haber cumplido con la actividad física. Me llegó la noche y no hice, pues le tocó hacer Blancameri 5 sesiones de sentadillas de 10. Ya, se movió. O de planchas o de lo que sea. Yo entrené karate 20 años de mi vida y en aquel momento era súper activa. Yo, que no salga de nosotros, pilas. Yo tengo un poquito de TDAH Mira, ya, y ya eso somos me ha... dos, ya somos dos. Ah, Sí, sí, sí. hagámonos el club, John. Por eso somos extraordinarios, los neurodiversos. Entonces, imagín, por eso vamos a ser polímatas, por eso nos interesa aprender tantas cosas distintas. La actividad física nos regula mucho. La actividad física hace que el cortisol baje, hace que no te sientas abrumado, que no te sientas acelerado, que logres mantener el equilibrio. Entonces, uno, inviertan en el movimiento, no importa la edad. 150 minutos de actividad física a la semana te cambian la vida. Duermes mejor, te enfocas mejor, aprendes más rápido. Debería de ser obligatorio. Por ejemplo, ahora que está cambiando tanto los temas de la neuropsicología, de la psiquiatría, muchos de los terapeutas lo primero que le dicen a las personas con depresión es, hey, hay que hacer actividad física.
Hay que hacer actividad física, el Shinrin-yoku, el baño de bosque que se está formulando en el mundo. Tú vas y te expones 1 hora a la semana a la naturaleza y tu bioquímica vuelve y se reinicia. Y si te quitas los zapatos y haces grounding y caminas en la playa, en el pasto, en la tierra, reinicias el cortisol. Entonces te sientes muy abrumado, quítate los zapatos y vete a caminar donde tengas un poquito de verde. Entonces, resumiendo, uno, hay que hacer movimiento. Ojalá cada hora nos paráramos y nos estiráramos, no porque nos toca, sino porque el cuerpo necesita más movimiento. Yo aquí, hoy estoy grabando sentada, normalmente grabo de pie, subo el escritorio y grabo de pie para que las piernas tengan que soportar el peso del cuerpo y que cuando tengamos 80 nos podamos sostener solos. Entonces, fundamental el movimiento con recuperación, con acompañamiento, pero lo mínimo, camina. Camina 3 minutos muy rápido, 2 de recuperación, 3 muy rápido, 2 de recuperación, 15 minutos, 20 después de comer. Para las personas que hemos tenido el azúcar elevado, de una te aplana la curva de glicemia y hace que en la noche llegues a dormir con un cuerpo restaurado. Qué bueno, qué bueno. Em, Antes comentabas, me ha gustado que decías, bueno, el tema te dijeron que las neuronas se mueren, pero no es así. Y hacía referencia a lo de hasta los 50, ¿no? Que mejora el cerebro. Porque, claro, me han gustado muchísimo todos estos pasos. Ahora ya no tenemos excusa para no hacerlos. A ver qué pasa si aplicamos todo lo que nos ha dicho Blanca Mary. Me encantaría que la gente pueda decir, oye, lo he hecho, llevo 63 días y me siento otra persona, sobre todo con esa concentración, esa relajación, ese descanso mejor. ¿Y qué pasa a partir de los 50? Que has dicho antes justo el dato, porque ya no podemos mejorar, ya si va a venir el Alzheimer no hay nada que hacer, o sí podemos hacer algo para combatirlo. Para todos esos que nos están oyendo y que tienen más de 50 y que no hicieron la tarea, pues eso es como en los autos. Le toca ponerle la doble tracción. Hay que hacer más. Si usted tiene más de 50 y no hizo, usted sí tiene que comprometerse con la actividad física, con el aprendizaje y con lo social. En Colombia tenemos un gran investigador. Nosotros somos como el país que tiene más personas con Alzheimer del mundo. Y aquí en la región donde yo estoy, en Antioquia, había un municipio donde como más o menos 4 o 5 personas de cada 10 tenían Alzheimer. Empezaron a investigar junto a Harvard y encontraron algo. ¿Qué hace que el Alzheimer no se manifieste? Puedes tener el gen, pero la epigenética, el entorno y tus hábitos hacen que no se manifieste, independientemente de la edad. Actividad física, si usted ya está grandecito, entonces usted ya no le sirve 150, vaya, haga 200 o más minutos a la semana. Caminaticas, pero no caminatas comiendo helado, no, caminatas que transpiremos. Dos, aprender cosas nuevas, a bailar, a tejer con las dos manos, a pintar, a hacer arcilla. Todas estas actividades en las que usamos las dos manos hacen que se activen muchas áreas del cerebro y la conexión social. Y algo muy importante, bajarle al azúcar. El azúcar es el enemigo del cerebro. Y no solo el azúcar, los ultraprocesados en general. Comer comida, si usted se va a comer algo, pregúntese, ¿eso alguna vez estuvo vivo? Si no, no lo coma. Un paquetico nunca estuvo vivo, una manzana sí. Entonces, no importa la edad, podemos entrenar el cerebro y hicieron una investigación chévere. Pusieron a aprender mandarín unos jóvenes en sus 20 y unos adultos más grandecitos en los 50 y tantos. Cuando yo pregunto esto en las conferencias y les digo, ¿ustedes quiénes creen que aprendieron más rápido? El 90% dicen los jóvenes. ¿Y cómo les parece que no? Ni los jóvenes ni los chicos. Ven, ni los jóvenes ni los grandes. Dependió de la mentalidad. Cuando tenías una mentalidad de ¿para qué me va a servir? ¿Se acuerdan que ahora hablamos de las intenciones de implementación? Entonces, ¿para qué me va a servir? Se comprometieron más. Lo disfrutaron porque lo hicieron sin tener la sobrecarga de tengo que aprenderlo, sino quiero aprenderlo. Y tres, estoy entrenando mi cerebro. Como que ese cambio en la mentalidad hizo que aprendieran más rápido los jóvenes o los grandes cuando pensaban con claridad hacia dónde los iba a conducir ese mensaje, esa habilidad, ese talento.
Entonces mira, John, que aquí no hay excusas de no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy muy viejito. Eso de que el loro viejo no aprende a hablar, aquí no somos loros, acá tenemos este órgano perfecto. Imagínate que hemos encontrado neuroplasticidad en personas de 80 años. Nosotros que hacemos mapeo cerebral, hemos medido personas de 40 con cerebros de 50 y hemos medido personas de 55 con edad cerebral de 40 años. Entonces, hacerle el glow up a ese cerebro. Ujú. Qué bien, qué bien. Ya no hay excusa. Ya la edad es un número y ahora más que nunca. Para acabar, me gustaría hacerte una pregunta que suelo hacer a los invitados, y es que si les pudieras dar un consejo, un solo consejo a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Que se rían. Mira, no hay nada mejor para la vida que el humor. Busquen un programa que los haga reír, escuchen un podcast divertido, hablen con personas que les haga reír hasta que les duele el estómago. Porque cuando nos reímos, no nos reímos con la boca, nos reímos con todas las células del cuerpo. Personas que tenían alguna enfermedad autoinmune, personas que les pegaron un virus, personas que están enfermas gravemente y empiezan a exponerse al humor y empieza a cambiar su cuerpo, porque te da dopamina de la de verdad. Entonces, que se rían, que tengan amigos que los hagan reír, que disfruten la vida y que si no tienen muchas ganas de reírse, hagan esto. Un lápiz entre los dientes y engañas a tu cerebro y tu cerebro, ay, Blanca Mary se está sonriendo de estar tan feliz, tenga dopamina. Micropasos que nos cambian la vida. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Blanca Mary. La verdad es que creo que ha sido una charla súper interesante, muy educativa también, que al final es lo que la gente más busca, educativa y productiva. Y la verdad es que estamos encantados de que hayas estado aquí, darte las gracias y mucho ánimo también, que sabemos que estás ayudando también como voluntaria en los terremotos de Colombia. Mucho ánimo también a todas las personas allí y nada, y muchas gracias por ayudarnos y por enseñarnos tanto. No, John, encantadísima. Gracias a todos los que escuchen esto. Gracias por hacer parte de mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez. Y yo creo que nos va a tocar que volver a hacer parte 2 para tomar las lecciones de lo que les dejamos de tarea. Pues encantados estamos, Blanca Meri, de hacerlo y aquí ya sabes que siempre es bienvenida. Un abrazo, hasta pronto.